Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. Es la segunda vez que grabo este vídeo. Ya lo voy a decir porque lo grabé el otro día, lo grabé este fin de semana y se veía y se oía mal. Y en vez de ponerme a arreglarlo en edición porque soy un poco negado para esas cosas, odio no ser, ¿sabes? No tener como 200.000 seguidores y ganar muchos dineros para tener a alguien que edite por mí, because I would be so happy about that. Así que he decidido que en vez de hacer eso, porque editar se me da lo que viene siendo regulinchi, me he venido a grabarlo otra vez. El caso es que yo venía a hablaros de mis últimas lecturas, de las lecturas de febrero. ¿Qué pasa? Que como yo ya organicé los libros, los puse cada uno en su sitio, dentro de lo que cabe de lo que es el caos de las librerías de esta bonita casa. Y que, pues que no me apetecía levantarme a recogerlos, la verdad, ir buscando por diferentes estanterías, porque yo no tengo una estantería, o sea, yo tengo libros por toda la casa. Entonces es un poco trabajo estúpido. Lo que vamos a hacer es voy a poner las portadas, lo que viene siendo en la pantalla. Voy a utilizar el iPad para ir buscando en Goodreads los libros que leí en febrero, porque, pues bueno, para no tener que reapuntármelos todo, porque tampoco tengo la nota de Notion donde lo hice. Y eso es lo que vamos a hacer, básicamente. Mirad, o sea, voy a abrir mi iPad, que por cierto, habéis visto qué iPad cover más bonita tengo de flores. Es que es muy de señora, es que me encanta. Ya estamos. El primer libro que leí en el mes de febrero fue El corredor de fondo de Patricia Nell Warren. En España lo edita Egales. A ver, no es que no me gustara nada, es que no tengo muy buen recuerdo de lo que ha sido leerlo. Porque es una novela que se supone que es como un clásico de la literatura LGBT. Cuenta la historia de un profesor universitario y un estudiante universitario que es atleta que se enamoran y que tienen una relación. Es un libro que se publicó en los años 70, si no me equivoco. Lo estoy mirando porque no me acuerdo exactamente la época. Se publicó en los años 70. Es un libro que yo entiendo lo que significa para la literatura gay. Yo entiendo que es lo más cercano a un clásico que tenemos en la literatura LGBT. Pero es un libro que a mí no me ha ofrecido nada nuevo. Es un libro que a mí, si lo hubiera leído igual con 20 años, me hubiera ofrecido algo nuevo, pero ahora ya no. O sea, me ha dado un poco de nostalgia por esos libros que yo leía a los 20 años, que eran un poco este tipo de libros, porque era la única literatura con protagonistas gays que existía. Pero a la vez me di cuenta que el protagonista principal, que creo que se llama Harlan, si no me equivoco, el profesor, Harlan me parece un personaje súper plumófobo, súper misógino. Hay momentos en el libro que es como muy antimujeres todo, la pluma también es... no sé, hay cosas que como que no las veo. Entonces, bueno, yo entiendo que haya gente que le gusta y yo entiendo lo que significa como hito de la literatura gay, pero a mí personalmente no me gustó. El siguiente libro que leí fue El año del pensamiento mágico, de Joan Didion. Esta fue una relectura y le puse 5 estrellas, igual que la primera vez que lo leí. Aunque yo creo que la primera vez que lo leí no tenía en Goodreads, así que, bueno, en mi cabeza siempre tengo 5 estrellas. Nos cuenta la historia de la propia escritora, Joan Didion. Es su vida. Nos habla de cuando su marido muere, tiene un ataque al corazón, mientras que su hija está en coma en el hospital. Es un libro que habla sobre el duelo, es un libro que está súper bien escrito, es un libro que a mí me marcó mucho en su momento, que me gustó mucho cuando lo leí, primero porque me gusta mucho leer este tipo de libros en los que el escritor o la escritora nos habla de algo suyo muy personal. Me parece muy interesante ese tipo de libros. Yo también siempre he sido alguien, como soy muy empático, me gusta mucho leer ese tipo de cosas, pero creo que ahora... igual más de 10 años después de que lo leí por primera vez, yo creo que más de 10 años, me he encontrado frente a un libro diferente para mí. Primero porque soy más mayor, ahora tengo 37 años, voy a cumplir 38 dentro de poco. Segundo porque yo tengo una enfermedad de corazón. Y tercero porque no puedes dejar de pensar en ciertos paralelismos de lo que es tener una persona con una enfermedad, etcétera, etcétera, como pareja. Bueno, es que es un poco complicado de explicarlo. Yo creo que ya entendéis a lo que me refiero, ¿no? Para mí fue un libro precioso de releer, más duro que la primera vez que lo leí, y que yo personalmente os lo recomiendo muchísimo. Joan Didion es una escritora que parece más complicada de lo que es, yo creo. Tiene fama de ser mucho más intelectual de lo que realmente es leerla. Y yo personalmente os la recomiendo muchísimo. De Joan Didion hay un documental buenísimo en Netflix sobre su vida, que yo, o sea, lo he visto 2 veces y que no me cansaré nunca de verlo, así que buscadlo, es maravilloso. Y además existe un monólogo de teatro de este mismo libro, hecho por Vanessa Redgrave, que también es una puñetera locura. O sea, en fin, yo solo puedo deciros que leáis a Joan Didion, no hace falta que sea este libro, puede ser cualquier otro, es una de las escritoras más importantes de las letras norteamericanas.
no me cansaré nunca de recomendarla, es una de esas escritoras importantes en el Olimpo de las escritoras de mi cabeza y yo os la recomiendo muchísimo. La novena puerta, que la novena casa, ¿ves? Ya la llamo la novena puerta como la película. La novena casa de Leigh Bardugo fue un libro que yo leí junto a Mari de la biblioteca de Lisbeth y que me fascinó. Es un libro que nos gustó mucho a los dos. Es un libro que sí que nos costó mucho parte de ello, pero porque había cosas que igual no estaban del todo explicadas o no estaban del todo bien metidas en la trama. Es un libro en el que seguimos a una chica que se llama Alex, aunque antes se llamaba Galaxy, una chica que nosotros conocemos estudiando en Yale y trabajando para la Novena Casa, una organización que se dedica a mantener en raya, a mantener dentro de los parámetros de lo socialmente aceptable a las otras 8 casas mágicas que hay en la Universidad de Yale. Ella es una chica que tiene poderes, es una chica que puede ver fantasmas, es una chica que tiene habilidades pues interesantes y por eso está ahí. A ella la encuentran en el hospital uno de los que lleva la novena casa y le ofrece estudiar en Yale y le ofrece ese trabajo. Nosotros vamos a estar yendo el presente y el pasado durante todo el libro. Vas a estar viendo cómo llegó a Yale, lo anterior a Yale, a la vez que ella está siguiendo este misterio porque uno de sus compañeros ha desaparecido. Y ya está. Es que es un libro maravilloso, es un libro que está muy bien escrito, es un libro que está muy bien cerrado, es un libro que sí que al principio el tema de las 8 casas no estaba muy bien explicado, pero es verdad que es una primera parte de una saga, no sé si va a ser trilogía o no, pero sé que va a haber una segunda parte por lo menos. Tengo muchas ganas de esa segunda parte, yo creo que esa segunda parte la tendré que leer con Mari, porque esta primera nos gustó muchísimo, el final es apoteósico, maravilloso, espectacular. Lo disfrutamos muchísimo y yo os la recomiendo muchísimo. En España está editada por Hydra, por cierto, que no os lo he dicho. De ahí pasamos a Los crímenes de Cater Street, el primer libro en la serie de Charlotte y Thomas Pitt, una serie de 30 y tantas novelas de misterio situadas en la era victoriana, escrita por la archifamosa Anne Perry. Yo de Anne Perry he leído un montón de libros, pero siempre he leído libros sueltos, nunca me he puesto a leerme la serie completa. Ni esta ni la del Inspector Monk, que son como las dos series más famosas que tiene, luego tiene otros libros sueltos, etcétera, etcétera, pero bueno, estas son como las más famosas, las dos series como más importantes, y de hecho creo que hay series de televisión en Inglaterra, pero bueno, el caso, que me enrollo, de verdad. Yo he decidido ir poco a poco releyéndola porque es una escritora que a mí me gusta mucho, es una escritora que a mí personalmente me fascina bastante y tenía muchas ganas de retomar y de leer sus novelas, básicamente. Este libro es en el que nos presenta a Thomas Pitt y a Charlotte Pitt. Charlotte pertenece a una familia adinerada de Londres, vive en una zona maja de Londres, donde de repente empiezan a aparecer mujeres degolladas, empiezan a aparecer mujeres muertas. De ahí los crímenes de Cater Street, básicamente. Thomas es el policía que está investigando estos crímenes y tiene que ir a preguntar a la familia de Charlotte, etcétera, etcétera, porque una de las víctimas son una de las criadas de la familia de Charlotte. Entonces hay una relación bastante interesante entre Charlotte y Thomas desde el momento 1. Se nota cierta simbiosis entre ellos, aunque pues Charlotte siempre pone muchas barreras, porque obviamente la policía en esa época no tenían muy buena fama, eran de clase más baja, no entendían a la clase alta, etcétera, etcétera. O sea, todos estos prejuicios que hay me parecían muy interesantes. Sí que os quiero decir que es un libro que no me parece que sea un libro de crímenes al uso, es un libro de misterio, pero yo creo que tiende más a ser un drama situado en la época victoriana con un crimen de por medio. Porque la novela se fija más en la historia centrada en la familia de Charlotte, cómo ellos se enfrentan a que la policía, a que este señor de clase más baja aparezca tanto en su casa, cosa que les parece horrible. También es una novela que habla de las posibilidades que tienen las mujeres en esa época. Yo os digo, en serio, es muy muy buena. Y además es un libro que se lee muy rápido, yo me lo leí en 2 tiradas. El crimen es interesante, el final del crimen está muy muy bien, o sea, la resolución del crimen es muy interesante. Son libros que te puedes leer una tarde, este a mí me gustó mucho, tengo el segundo pendiente en Kindle, también tengo el primero de la historia de Monk en Kindle y voy a intentar leyéndome uno al mes, ya sea de una de las series o de la otra, porque me vienen muy bien para meterme en otra cosa. Es como un sitio cozy para mí, o sea, a mí el rollo de los cozy mysteries siempre me ha gustado mucho, ya sabes, tipo Data Racing, y esto es un poco eso, ¿no? No son libros sangrientos, no son libros especialmente gores, y pues a mí me gusta mucho, y yo personalmente recomiendo mucho a Anne Perry, creo que es una escritora muy muy guay y muy interesante, creo que es una mujer a la que todo el mundo conoce, todo el mundo ha oído hablar de ella, pero yo creo que tanta gente no habla de ella en Booktube, en Bookstagram, etcétera, etcétera, y tenéis todos sus libros publicados en castellano, así que yo os lo recomiendo muchísimo.
El siguiente libro que me leí fue Tras los pasos de Jane Austen, de Espido Freire, un libro del que ya hemos hablado mucho en este canal. De hecho, tenéis un directo con Espido en el canal, os lo voy a poner ahí en la descripción por si queréis echar un ojo. Me parece una biografía de Jane Austen excelente, me parece una biografía necesaria, en el sentido que es una biografía diferente a lo que hemos tenido hasta ahora publicado en castellano. Es una biografía que utilizando los diferentes lugares donde ella vivió, los diferentes lugares donde Jane Austen vivió o donde estuvo, donde visitó, etcétera, etcétera, vamos conociendo su vida, vamos conociendo a sus familiares, porque los familiares son muy importantes en este libro, y vamos enfrentándonos a lugares comunes que se han hecho ya casi como canon de la vida de Jane Austen, que igual no lo eran tanto. Es muy interesante ver cómo ella se cuestiona muchas cosas de las que hasta ahora hemos dado por hecho que son verdad. Es algo que es muy novedoso en cuanto a biografías en el mundo hispanoparlante. Sí que existe ese tipo de libros en lengua inglesa. En el Reino Unido hay dos novelas bastante interesantes sobre Jane Austen desde este punto de vista, el de Paula Byrne y el de Lucy Worsley. Son dos libros maravillosos también, por cierto. Y yo creo que Espido traspasa muy bien todas estas ideas y todas estas historias mezcladas con todo lo que ella sabe sobre Jane Austen y todo lo que ella ha investigado sobre Jane Austen en este libro. Si os gusta Jane Austen, es una manera perfecta de juntar toda su vida en un libro. Además es un libro que se lee muy fácil, muy rápido. Espido tiene una manera de escribir muy fluida, sin dejar de ser literaria, y eso que es un ensayo. Si sois fans de Jane Austen, leed el libro. Después terminamos Las fuentes del silencio, que es el libro de la lectura conjunta de Patreon, de las señoras de Patreon, que es un libro escrito por Ruta Sepetys, una escritora americana, y que está situado en el Madrid post-guerra civil, o sea, en los años 50, durante la época del franquismo. Está situada en la época en que Franco empezó a dejar que vinieran los americanos a España, que tuvieran trabajos, que hicieran pues eso, cosas aquí, que trajeran los dineros. Por un lado seguimos a una mujer española que es de Vallecas, pues eso, de familia republicana, con un bagaje detrás muy duro y muy fuerte, con una familia que ha desaparecido, etcétera, etcétera, durante la guerra. Y luego, por otro lado, tenemos a un tejano muy guapo, muy estupendo, muy maravilloso, que al llegar allí se da cuenta que no es oro todo lo que reluce y que va viendo pues que a los americanos se les enseñan cosas, pero no todo. Es un libro que está bien escrito, es un libro cuyos capítulos son muy cortos y hace que sea muy fácil la lectura, pero a todas se nos quedó un poco corto. Nos hubiera gustado que hubiera ahondado más, nos hubiera gustado que nos contara más cosas y nos hubiera gustado saber un poquito más. El final me pareció un poco peliculero, no solo a mí, a la mayor parte de nosotras, que es un final que yo esperaba que ocurriera, pero me pareció que la resolución podía ser un poco hollywoodiense, pero es un libro muy guay. Me ha pasado con este lo mismo que me pasó con el otro libro que leí de ella, que es el de lágrimas... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, algo de lágrimas, os lo pondré aquí. Que está situado durante la Segunda Guerra Mundial. Y me pasa que son libros que están muy bien escritos, que son muy fáciles de leer y que los lees con muchas ganas, pero que cuando lo terminas te falta cierta profundidad. Eso no va a hacer que yo deje de leer a Ruta Sepetys, porque me he dado cuenta que son libros de novela histórica muy fácil de leer. También puede ser, en el caso de Las fuentes del silencio, que al ser una novela situada en España, una novela que tiene que ver con la guerra civil, que es algo de lo que hemos leído mucho y visto muchas películas y estudiado y no sé cuántos, pues como que se nos ha quedado un poco corto a los que, pues eso, a los que vivimos en España y hemos estudiado en el colegio, pues en el Estado español. Quiero decir, todo eso nosotros ya lo sabíamos. Entonces puede ser que eso se nos quede un poco corto. Sí que os digo que se lee muy rápido, está muy bien escrita y coges mucho cariño a los personajes. El siguiente libro es El umbral de la mentira, que es el segundo en la serie de libros de Ruth Galloway. Está escrito por, os lo voy a decir porque nunca me acuerdo del nombre, Ellie Griffiths, y es una serie de novelas de crímenes, de novelas de misterios, cuya protagonista es una antropóloga forense. Y es muy interesante. El primer libro, que se llamaba Los ecos del pantano, es un libro que me gustó muchísimo. Es un libro que me pareció súper entretenido, súper interesante, de estos de crímenes que no son súper gore, que tienen su aquel que tú vas viendo y que la protagonista principal es muy interesante. Y en este segundo libro, pues vamos viendo cómo la protagonista Ruth Galloway va evolucionando, se está enfrentando a una consecuencia de algo que ocurrió en ese primer libro, se está enfrentando ella personalmente a eso, se está enfrentando a otros personajes que están ahí, y a la vez nos encontramos esta vez con unos huesos en una casa que están remodelando y le llaman a ella para intentar datarlos, para ver qué ha pasado con esos huesos, etcétera, etcétera. A mí me parece un libro súper interesante, me lo leí súper rápido, me gustó mucho, muy rápido de leer,
y tengo muchísimas ganas de que Maeva, que son los que editan los libros aquí en España, saquen el siguiente, y el siguiente y el siguiente, porque hay creo que hasta 13 libros ya publicados en inglés, y en España vamos un poco atrasaditos. Entonces yo pues les lloraría un poco a Maeva para que me saquen alguno más. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo no te voy a mentir, así las cosas como son entre nosotras. Y ya para terminar os voy a hablar del último libro que leí en febrero, que es El Palacio del Hielo, de Tarjei Vesaas, que estoy seguro que lo estoy diciendo mal porque yo no hablo noruego. Este libro es un libro que yo tenía muchas ganas de leer, pero muchas. Es un libro que yo encontré en una edición de Penguin Modern Classics hace muchísimo tiempo, cuando se publicó, porque la portada es preciosa y me enamoré mucho de esa portada, pero nunca me la acabé comprando porque siempre hay otros libros que te aparecen por medio. Y entonces me enteré que Jan de Tota Libros iba a publicar este libro como el segundo libro de su colección, de la colección de la edición de la editorial. A eso me refiero, porque está editado por Tota Libros. El caso es que es un libro que, aparte que es un libro precioso, ya lo habéis visto, quiero decir, no me voy a enrollar a deciros lo bonito que es una preciosidad, es una edición súper bonita. La novela en sí es que vale muchísimo la pena. La novela habla de dos niñas, Sis y Un, que tienen 11 años, y nosotros lo primero que conocemos es cuando Un llega al pueblo donde vive Sis, y Sis y Un tienen como una atracción entre ellas muy fuerte. No estoy hablando de atracción física en el sentido que no sé si es un despertar amoroso, aunque hay gente que piensa que sí, que podía ser como un primer amor entre ellas dos, o simplemente esas obsesiones entre amigas que de repente, wow, es la mejor persona del mundo, la quiero ser su amiga forever and ever y estar juntas. Los primeros capítulos es un poco como vamos viendo que al principio Un no quiere saber nada de Sis, está un poco como alejada, sí pero no, y luego llegamos a un tercer capítulo que se te caen, las bragas. El tercer capítulo es de lo mejor que he leído en los últimos, los últimos años. Es que es muy bueno ese capítulo es redondo. Solo por ese capítulo ya vale la pena el libro. Y en ese tercer capítulo ellas ya están juntas. Ellas tienen una tarde juntas, pasan una tarde juntas en la casa de Un, y después de eso Un desaparece. Y nosotros vamos a ver la caída a los infiernos, yo diría, ¿no? La caída al duelo y al sufrimiento y a la depresión de una niña de 11 años que ha perdido a la que ella pensaba que iba a ser su mejor amiga forever and ever, o una persona con la que ella iba a tener una relación muy, muy estrecha. Es un libro perturbador, es un libro incómodo, no os voy a mentir, ¿no? Yo no creo que sea un libro fácil de leer, no creo que sea un libro que hable de dos amigas y ya está, no, habla de muchas cosas, sobre todo habla del duelo. Hay momentos en los que parece que estás leyendo una novela de terror. Os juro que hay momentos que a mí me da la sensación que estaba leyendo una novela de terror y no entendía muy bien por qué. Hay capítulos que yo he leído más de una vez y yo personalmente no quiero deciros mucho más, simplemente deciros que es maravilloso ver cómo Sis se enfrenta a la desaparición de su amiga, ver cómo se deja llevar por ese duelo y por esa depresión, cómo la gente a su alrededor reacciona a eso. Y no sé, es que me parece muy, muy interesante, pero es que muy, muy interesante. Aparte que está súper bien escrito, es una lectura, ya os digo, complicada. Es lo que os digo, yo hay párrafos y hay capítulos que los leí más de una vez porque parecía que te estaba diciendo algo, pero podía decirte otra cosa y tenías como que leer entre líneas. Y es un libro que te deja mucho a la imaginación del lector. Y a mí eso me parece súper interesante en las novelas. Este mes, como podéis ver, ha habido lecturas variadas, muy buenas, muy guays. Hemos leído un poco de Leigh Bardugo, un poco de literatura noruega, así como un poco difícil, ensayo sobre Jane Austen, novela de misterio fácil de leer. Hemos tenido un poco de todo y es así como a mí me gustan los meses, variaditos. Si habéis llegado hasta aquí, solamente daros las gracias, dejadme en comentarios qué os ha parecido el vídeo, qué os han parecido estos libros y si hay alguno de ellos que habéis leído, y contestadme a la pregunta que cuál ha sido vuestro libro favorito del mes de febrero. Con eso y un bizcocho, nos vemos el vídeo que viene y no sé por qué he hecho esa gracia, así que lo voy a ir dejando. ¡Chao!